Vamos a continuar, mis hermanos, estudiando, mis hermanos, lo que hemos estado nosotros estudiando y sobre las doctrinas de la Biblia. Y en particular vamos a terminar aquí para asegurar que estamos juntos sobre la misma página. Habíamos comenzado en la última clase a hablar sobre los atributos comparativos de Dios, luego la soberanía de Dios, luego la providencia de Dios y luego la libertad de Dios. Ahora nosotros llegamos aquí a la voluntad de Dios número 23, la voluntad de Dios. Abre su Biblia en el libro de Romanos en capítulo 12, por favor. En Romanos capítulo 12 y vamos a llegar ahí y hablar sobre la voluntad de Dios. Quiero que note conmigo aquí y note, esta es la parte de, si tú comprendes el libro de Romanos, Romanos es, quizás es uno de los libros más doctrinales, si puedo usar esa palabra, en todo el Nuevo Testamento. Es el libro en cuanto a los primeros 11 capítulos es pura doctrina. Luego cuando tú llegas a capítulo 12, ahora es lo práctico. ¿Cómo es que debemos de caminar en esa doctrina, en las enseñanzas de Dios? Los primeros 11 capítulos es pura enseñanza. Cuando llega al capítulo 12, ahora es la implementación, la aplicación de esa verdad y cómo es que debemos de caminar en esta vida, cómo es que debemos estar ejecutando la palabra de Dios, ¿ves?, que nos ha sido instruido. Eso es importante comprender cómo es que funciona el libro de Romanos. Cuando llegamos al capítulo 12, está hablando básicamente de los deberes cristianos, ¿no?, para ponerlo en esos términos. Tú sabes que tú y yo vivimos en una época donde todo el mundo está reclamando sus derechos. Sus derechos, es mi derecho, nuestros derechos, pero nadie habla de nuestros deberes. Y por fin llegamos a capítulo 12, el libro de Romanos, donde Dios ahora nos dice cómo es que debemos de caminar, cuáles son nuestros deberes, pues, como creyentes genuinos, regenerados, mis hermanos, literalmente, que hemos nacido de nuevo. So, llegamos aquí a la voluntad de Dios. Note bien conmigo, por favor, y vamos a leer en capítulo 12. Dice, así que hermanos, en versículo 1, os ruego, así que, cuando tú llegas con así que, esto se refiere a la última frase de su doxología y de alabanza aquí en Romanos en capítulo 11, en versículo 36. Esto ahora es la referencia ahora de todo lo que se trató de capítulo 1 hasta capítulo 11. Él dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro oculto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que usted note lo que nos está diciendo aquí. Y él dice que presentéis vuestros cuerpos. Y estaba revisando aquí en mi diccionario en griego, donde dice que debemos de presentéis, y quería asegurarme que me había acordado bien de lo que estaba diciendo el Señor aquí. Y él lo dice así. Correcto. Okay, so aquí es, mis hermanos,
Ok. So, aquí la palabra, aquí presentéis. Aquí estaba revisando en mi diccionario en griego, porque ese es el idioma que se fue escrito en el Nuevo Testamento, y él dice, presentéis vuestros cuerpos. Bueno, primeramente, este es un, mis hermanos, es un verbo, y es un verbo, pero que es un verbo en un imperativo, y eso es importante comprender aquí. So, cuando él dice, presentéis. ¿Okay? Este es un verbo, pero también es un imperativo. Imperativo, ¿por qué? Porque viene de un pacto. Es de un pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto entre el hombre y Dios. Ahora note, él dice, presentéis vuestros cuerpos, míralo cómo le dice, santo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú tomas en cuenta, y yo creo que Pablo está hablando en un lenguaje que quizás tú y yo nos cuesta a comprender el trasfondo del idioma o el lenguaje que él está usando. Es posible que nos estancamos en eso. Pero permíteme explicar el trasfondo de lo que está diciendo Pablo. Cuando él usa este lenguaje, ¿ves?, que es un lenguaje, mis hermanos, que el hebreo comprendía. Ahora él está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia en cuanto la mayor parte son gentiles, pero hay judíos ahí también que le van a ayudar a los lectores comprender. Ahora, yo creo que para el judío era más fácil comprenderlo, porque en el judaísmo, en la religión de los judíos, ellos habían entendido el sistema de sacrificios y se recuerdan que ellos tenían que presentar un un sacrificio perfecto, sin arrugas, sin mancha. Tenía que ser un animal perfecto, lo mejor de lo mejor. Y luego se mataba el animal y luego se sacrificaba sobre un altar. ¿Te recuerdas? Pero el punto es que tenía que ser perfecto y muerto. Perfecto y muerto. Ese era el concepto del sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Cuando tú llegas al Nuevo Testamento y tú llegas, por ejemplo, con los romanos, que ya para esta época en la historia mundial, en la historia de la humanidad, juntamente con la historia bíblica o la historia de la iglesia, nota que todo esto viene, ahora se unen, ¿no? La historia eclesiástica, la historia bíblica, la historia mundial, ¿ves?, la historia de la humanidad. Ya tú puedes ver que ya están todos, ya llega a un punto, mis hermanos, sobre un cima que se encuentra aquí ahora. En el Antiguo Testamento, el judío entendía que el sacrificio tenía que estar muerto sobre el altar para ser sacrificado. Pablo dice que tiene que ser un sacrificio vivo, no muerto. La palabra sacrificio, ¿ves? Es la palabra thusía, así se deletrea, Thyysia, ¿no? Pero se pronuncia thusía. La Y en griego es doble O, thusía. Y este es el sacrificio thusía, ¿no? Y vivo, zao. Zao es la palabra para que representa literalmente vivo. Ahora, en el Antiguo Testamento,
el sacrificio se mataba, ¿correcto? Y el derramamiento de la sangre del sacrificio es lo que lograba simbólicamente lo que Dios estaba requiriendo de su pueblo, ¿correcto? Pero aquí Pablo está diciendo que tiene que ser un sacrificio vivo, que ahora usted se va a sacrificar, ¿no? Viviendo, no muriendo. Viviendo, no muriendo. Si vas a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad es que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Su vida ahora está sometida completamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se refiere a su propósito para la vida del creyente. Ya yo no tengo propósito, no tengo ninguna ambición, ningunos deseos. Todo lo que yo soy ya no soy. Yo no tengo iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Él me permite a mí administrar, ¿no? Y ministrar en su iglesia como un mayordomo, como pastor de sus ovejas. Las ovejas no son mías, son del Señor. Yo no tengo un ministerio, yo estoy en el ministerio del Señor. No es mi iglesia, no es mi ministerio, mis hermanos. En otra palabra, estoy abandonándome a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Su propósito. Eso es lo que le está pidiendo aquí a cada uno de nosotros en Zucía. ¿Es? Que nos abandonamos, mis hermanos, a su propósito, a su voluntad. Mira, esta implica su guianza o dirección en todas las decisiones de la vida. Esto es lo que está implicando, que Dios está encargado. Él está guiando, dirigiendo, mis hermanos, ¿ves? O dirigiendo todas las decisiones de nuestra vida. La dedicación es un acto, la dedicación es un acto de rendirse o el de someterse a su voluntad para nuestras vidas, por las cuales nosotros nos volvemos ¿en qué? En un sacrificio vivo. En un sacrificio vivo. Ese es el llamado que Dios está haciendo con nosotros. La dependencia diaria de la vida cotidiana en Dios resulta en nuestra transformación a la imagen a Cristo. Esto es lo que Él está hablando. Ahora, ¿cómo que podemos ilustrar esto? En el libro de Juan, si ustedes se recuerdan, en Juan, en capítulo 7, en esa gran oración que está haciendo Cristo Jesús antes de apartarse, porque esta es la noche antes que Él va a ser arrestado y el siguiente día va a ser, lo van a enjuiciar y por fin lo va a llevar a la cruz, ¿no? La noche antes Él sabe que Él va a morir. Cuando nosotros buscamos, mis hermanos, cuando es que nosotros buscamos el discernir la voluntad de Dios, debemos de también comprometernos a hacer la voluntad de Dios como está revelada en la palabra de Dios. El problema es que mucha gente tiene una idea más o menos de la voluntad de Dios, pero la van a cumplir a su manera, debajo de sus términos, cuando ellos quieren. Hermano, si ese es el caso, eso no es obediencia. El no obedecer y hacer precisamente, exactamente cuando Dios lo pide, no es obediencia. Si tú lo haces cuando te da la gana y de repente más adelante cuando tú lo sientes, mis hermanos, no es obediencia. Permíteme relatarle algo a ustedes. Y lo estaba pensando.
Cuando éramos niños y fuimos criados en la casa de mi papá, ¿no? Porque nuestra mamá, ella murió cuando nosotros éramos bien jóvenes, eso fuimos criados por nuestro papá. Yo no tengo ese, como digo, no tengo dicha experiencia de ser criada por una mamá, pero fue por mi papá. Y no me estoy quejando, pero estoy relatando algo, porque había un principio con mi papá, y él lo grabó, ¿ves? Él lo grabó y lo escribió sobre la tabla de nuestros corazones y nos dejó a nosotros marcados. Y él decía, yo digo las cosas solamente una vez. Yo no me repito 2 veces. Si me tengo que repetir, te voy a tumbar los dientes. Cuando yo digo algo una sola vez, yo espero que tú siempre tienes un oído atento. A mí no me importa lo que tú estás haciendo. Siempre esté atento que yo voy a hablar. Yo te voy a pedir hacer algo. ¿Me comprende? Esto no es algo, esto no estamos hablando de algo pequeño aquí. Y así fuimos criados. Que con él hablaba, escuchábamos y obedecíamos rápidamente a cumplir con la voluntad de nuestro Padre terrenal. En una sola ocasión, mi hermano decidió de desafiar, ¿no? De hacerle un desafío a mi papá. Y me recuerdo que mi papá le dijo, y tirar la basura. Bueno, mi hermano estaba arrastrando las chanclas, ¿no? Y él por fin arrastrando las chanclas por ahí. Y por fin él llegó a la cocina a recoger la basura. Pero esto fue como una hora y media después. Y mi papá, cuando él se ponía bien calladito, es que ya tú sabías que la cosa no iba a ir de mal en peor. Cuando mi hermano, y lo veo, y le digo, ¿qué estás haciendo? No. Mira, te va a caer encima porque te pidió una hora atrás, 1 hora y media. Yo no le creo. Bueno, mi hermano va por el pasillo, da una derecha a la cocina, ¿no? Y ahí está mi papá esperándolo. No sé, con toda la rabia que se le subió adentro. Y cuando mi hermano entra en la cocina, ahora tú tienes que entender que yo estoy en el pasillo, y yo veo el pasillo así. Y mi hermano va, da una derecha, entra a la cocina y de repente yo escucho ¡pum! Y mi hermano va volando de la cocina, le pega a la pared del pasillo y cae. Y cuando yo lo veo, mi papá le tumbó los dientes de la boca. Luego lo agarró por la mano y lo arrastró afuera del apartamento, lo arrastró bajo las gradas del apartamento, lo agarró por la acera, cruzando la calle, así arrastrándole, sangrando. Cruzó la calle y fue a un dentista y lo agarró y lo tiró en la silla y le dijo, arréglalo, me lo arreglas. Cuando éramos niños nosotros jugábamos en la calle, ¿no? Pero siempre tenemos un oído atento a la voz de él cuando él iba a llamar. Y él esperaba que sea inmediatamente. El asunto no era que 2 horas después, 3 horas, quizás ojalá existe que mañana si tengo tiempo y si me recuerdo lo voy a hacer. No, así no funciona la cosa. Y la razón por que lo estoy compartiendo con ustedes es porque es precisamente el problema aquí con la voluntad de Dios. Zucía, mis hermanos, aquí, este es el problema aquí, que muchas veces nosotros no cumplimos con la voluntad de Dios y creemos que esta es una sugerencia, creemos que es una recomendación, creemos que es la opinión de Dios y cuando no es un verbo, un imperativo de parte de Dios porque Él tiene un pacto con nosotros. Él envió a su Hijo morir por nosotros. Estamos comprometidos con Él.
Ahora Cristo está orando por su pueblo. La noche antes que Él va a ir a ser enjuiciado, perdón, y va a ser crucificado. Y quiero que lo note conmigo. Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7, y solamente vamos a buscar un versículo aquí. En versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando nosotros buscamos el discernir la voluntad de Dios, debemos de también comprometernos, mis hermanos, a hacer la voluntad de Dios como está revelada en la palabra de Dios. Ahora, como creyente, ¿cómo es que yo debo de aplicar y vivir esto? El creyente debe de evaluar cada decisión sobre la base de los principios bíblicos, sabiendo que la obediencia trae la bendición de Dios. La obediencia trae la bendición de Dios. Vamos ahora al 24, ¿ves? Y vamos a leer ahora, a buscar la ley de Dios. La ley de Dios. Vamos aquí a 24. La ley de Dios. Y fíjense que ven conmigo y vamos a abrir nuestra Biblia, Salmo 37. Yo creo que es 31. En Salmo 37, 31, mira bien conmigo. La ley de Dios. Yo creo que tenemos que comprender que la ley de Dios es la extensión de la persona y la naturaleza de Dios. En Salmo 37 dice esto, en versículo 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón. Mira. Cada ser humano ya tiene la ley de Dios escrito en su corazón, en su esencia, en su ser. Que él pretenda de ser ignorante de la ley es otra cosa. Pero la verdad es que él es una persona que ha recibido, ¿ves?, la ley de Dios en su corazón. Es posible que tú no entiendes todo, no comprendes todo. Eso es, yo no voy a discutir eso. Pero que diga que él no ya ha alcanzado el corazón de uno es una mentira. Por eso siempre he dicho, mis hermanos, y por años, que el ateo no existe ni el agnóstico. Uno es mentiroso, los dos son mentirosos. Quizás confundidos, pero mienten. ¿Por qué? Porque Dios ya se ha revelado en sus corazones. Y en Salmo 37, versículo 31, cuando estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando que la ley es de Dios, dice, está en su corazón, está ya ubicado. No es que va a llegar al corazón, no, ya está en el corazón. Yo quiero que usted comprenda esto. Y esto es bien, bien importante, que la ley de Dios es una extensión
de la persona y la naturaleza de Dios. Es imposible separar la palabra de Dios de la persona de Dios. Ustedes me han escuchado decir esto muchísimas veces en el pasado y lo voy a repetir otra vez. Yo soy Eddie Ildefonso. Tú no puedes separar Eddie de Ildefonso, ni siquiera Ildefonso de Eddie. Eso es un acto de imposibilidad. Tampoco es posible separar Dios, la persona de Dios, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una extensión de la persona y la naturaleza de Dios. Y si es que Dios mora en el corazón de un creyente, es a través de la persona del Dios, el Espíritu Santo. Es imposible a decir que no tiene la ley de Dios en su corazón. Eso es una imposibilidad. La ley de Dios es la extensión de la expresión y la naturaleza de Dios y de la voluntad de Dios en su creación. La ley de Dios está expresada en diferentes formas relacionado a diferentes áreas de su creación. La ley física de Dios incluye las leyes de la naturaleza que gobiernan, ¿ves? La continua existencia física de este mundo. Abre su Biblia en Génesis capítulo 8, en versículo 22. En Génesis capítulo 8, en versículo 22 dice lo siguiente. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano o el invierno, el día y la noche. En Colosenses capítulo 1, en versículo 17, él dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Estas son las leyes físicas que gobiernan, mis hermanos, la continua existencia física de esta tierra, de este mundo. Hay muchos hoy día en la esfera científica y en la política científica, donde están hablando que el mundo se va a acabar porque nosotros lo estamos destruyendo, y ahora se ha inventado un sinfín de programas de reciclaje, mis hermanos, de productos, de plásticos, de un sinfín de otras cosas para tratar de proteger esta tierra que se está destruyendo. Pero se le han olvidado, mis hermanos, de la soberanía de Dios, el Rey Supremo sobre todo. Se le ha olvidado que la Biblia dice en Génesis capítulo 8, dice, mientras que la tierra permanezca, y permanece por su palabra y no por, mis hermanos, por la protección humana de la tierra. Dice, mientras que la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. ¿Por qué? Porque Él fue antes de todo eso. Y en Colosenses en capítulo 1 y en versículo 17 Él dice, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste, todo existe en Él, y Él es eterno. Él es el que va a decidir el cuándo todo esto se va a acabar, cuando todo esto se va a terminar. Es Él, no nosotros. Tenemos la ley moral. La ley moral, también llamada la perfecta ley, la perfecta ley de la libertad. La perfecta ley de la libertad. Y mira,
gobierna, mis hermanos, ¿qué? Los productos inmateriales de la vida. Mira lo que dice en Santiago capítulo 1 en versículo 25. En Santiago capítulo 1, 25 dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, mis hermanos, en lo que hace. También en segunda de Timoteo, en capítulo 3, en versículo 17, él dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego hay la ley social. Aquí, mis hermanos, tenemos, ¿no?, la ley física, ¿no? Tenemos la ley moral, ¿no? Y tenemos la ley social, ¿no? La ley social. En Santiago capítulo 2, mira, la ley social de Dios afecta, mis hermanos, relaciones interpersonales y puede ser sumarizada por la ley real. La ley real es lo que está diciendo. La ley social, mis hermanos. Perdón, lo puse mal aquí. Esta va a ser la ley social. En cuanto la Biblia dice que es la ley real. En Santiago, en capítulo 2, en versículo 8, así que lo dice. En Santiago capítulo 2, en versículo 8, así lo dice. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Luego tenemos la ley espiritual, ¿no? Tenemos ahora la ley espiritual. Ahora, la ley espiritual trata con la relación de un hombre con Dios. Este se sumariza en cuando él dice el primer y el gran mandamiento. ¿Te recuerdas? Bueno, abre su Biblia en Mateo capítulo 22. Y en Mateo capítulo 22, note lo que dice la palabra de Dios en versículos 37 y 38. Jesús está hablando. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Ahora vamos a tratar de ilustrar esto, porque la doctrina tiene que ser algo bien práctico, mis hermanos. No puede ser algo tan académico, mis hermanos, que uno se pierde en las torres académicas de las universidades. No, tiene que ser algo que tú puedes caminar, que tú y yo podemos caminar y vivir todo el tiempo en nuestras vidas. Ahora, el propósito, vamos a tratar de ilustrar esto. El propósito de la ley es el de revelar ¿qué? La soberanía de Dios. Revelar la soberanía de Dios. Él dijo en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 20 en versículo 2. En Éxodo capítulo 20 versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Yo soy. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Él dijo: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que te saqué de la tierra.
También el de poner una limitación sobre el pecado. El de poner una limitación sobre el pecado. En Salmos 68, en el libro de los Salmos, en Salmos 68, mis hermanos, dice en versículos 7 y 8. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo una limitación, mis hermanos, sobre el pecador. Este es el Dios soberano en cual estamos hablando. También, mis hermanos, la ley, mis hermanos, es de mostrar la grandeza y la realidad del pecado. Para mostrar la grandeza y la realidad del pecado. En Romanos capítulo 3, note bien lo que dice la palabra de Dios en versículos 19 y 20. En Romanos 3, 19, 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento, mis hermanos, del pecado. Tú puedes ver, mis hermanos, que como la ley de Dios, tú puedes entender y comprender la profundidad y la amplitud, mis hermanos, de la ley, de por qué es tan importante de enseñar y de instruir al pueblo en la ley de Dios. También la ley, mis hermanos, es el de guiar al pecador a Cristo, el de guiar, el de llevar al pecador a Cristo. Dice la Biblia en Gálatas en capítulo 3 y en versículo 24, dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificadores por la fe. Ahora también quiero que tú veas conmigo. El propósito de la ley, mis hermanos, no cambió con el Evangelio. El propósito de la ley no cambió con el Evangelio. La ley todavía está a pie. La ley todavía está vivo y en color. La ley ahora se cumple en la persona de Cristo y nosotros estamos en Cristo. Eso es lo que tenemos que reconocer. Cuando los judaizantes en Galacia buscaban a enseñar de sus opiniones erróneas de la ley, ellos fallaron en darse cuenta que la ley nunca había podido salvar a nadie. ¿Cómo es que yo debo de aplicar esto? Bueno, como cristianos debemos estar comprometidos, vivir decentemente y en orden delante de este mundo y de la presencia del Dios conforme a la ley de Dios. Ahora note bien conmigo y vamos ahora al siguiente, al número 25, al número 25. Y vamos al número 25. Y vamos a hablar, mis hermanos, de los primeros nombres de Dios. Los primeros nombres de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 3.
versículo 13. Éxodo, el Antiguo Testamento, por favor. En capítulo 3. Y vamos al 13. Y tú te recuerdas que estuvimos hablando de esto. Vamos a hablar de los primeros nombres de Dios. Tú sabes que hoy en día hay una costumbre, hoy en día, de hablar y utilizar, tú escuchas un montón de nombres bien raros. Hoy se escuchan nombres, pero bien rarísimos, mis hermanos, y no tienen sentido los nombres. Pero tú sabes que en la Biblia cada nombre tenía un significado, mis hermanos. Era un significado bíblico. ¿Por qué? Porque era un significado en la presencia de Dios. Las palabras tienen significados, las palabras tienen sentido y son bien específicas porque, y aquí Dios está estableciendo eso aquí en Éxodo. Te recuerda que en Éxodo, y vamos a regresar al versículo 11, en Éxodo capítulo 3 del versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él le hace la pregunta: ¿quién soy yo? Y él respondió, Dios dijo: ve. Ve, ¿por qué? Porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés hace la pregunta: ¿quién soy yo? Como que yo no estoy calificado, más bien yo ni siquiera puedo hablar, yo soy tartamudo, bla, 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 bla. Y él se estaba desmenuendo, mis hermanos, su autoestima ni siquiera existía casi ahí en la presencia de Dios. Y Dios dice: vaya, ve, yo voy a estar contigo y te voy a mostrar que yo voy a estar contigo. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Él no está, esto no es un juego de palabras que Moisés tiene con Dios. Él realmente quiere saber. Él no sabe, porque te recuerda que por mucho tiempo que Moisés estaba en el desierto con su esposa, él dijo: ¿y quién es este Dios que siempre escuchamos rumbando en los montes que están en el rumbo, en el del temblor de los montes? Pero ¿quién es? ¿Quién es? Quiero saber. Y ahora él se encuentra literalmente de cara a cara con Dios, y Dios le está hablando. Y le dice en versículo 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que yo soy. Wow. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Te imaginas cuando le dice yo soy el que soy? Este nombre para Dios tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. Con su autoexistencia y su eternidad, denota que yo soy el que es, será, lo cual decididamente, mis hermanos, la mejor opción y la más adecuada contextualmente de una diversidad de teorías que existen, mis hermanos, acerca de su significado y origen, mis hermanos, etimológico. Su pertenencia en relación con el Dios de vuestros padres es discernible inmediatamente cuando él lo dijo: yo soy. Ahora, existen tres nombres primarios de Dios. Existen tres, ¿no? El primero es Elohim,
Elohim es el primer nombre, ¿no? El segundo es Adonai, ¿no? No, perdón, va a ser Jehová, ¿no? Y luego Adonai. Ahora yo creo que tú ves esto conmigo, ¿no? So, tenemos a Jehová. Cuando hablamos de Elohim, estos son los nombres primarios. Elohim es Dios. Punto. Jehová o el otro es Yahweh. Jehová o Yahweh, mis hermanos. Ahora, en nuestra Biblia, en la Reina Valera, usualmente, cuando tuve la palabra Jehová o Yahweh, usualmente, no todo el tiempo, pero en muchos casos, mis hermanos, se escribe la palabra en mayúscula, Señor. Y luego tenemos la palabra y Adonai, ¿no? Ahora, y usualmente esta es mayúscula, pero Adonai es así. La primera letra mayúscula, las otras no. Ahora, estos son los primeros nombres de Dios, de Dios que nosotros conocemos inmediatamente en la Biblia, ¿no? Ahora, cada uno de estos nombres enfatiza un diferente aspecto de la naturaleza de Dios. So, cada uno de estos, mis hermanos, cada nombre enfatiza un aspecto diferente. Cada uno de estos nombres, mis hermanos, enfatiza un aspecto diferente, mis hermanos, o un aspecto diferente, mis hermanos, o un diferente aspecto de la naturaleza, ¿no? Cada enfatiza un aspecto diferente o un diferente aspecto de la naturaleza. De Dios. Cuando nosotros estamos leyendo, ahora, el nombre Elohim, por ejemplo, el nombre Elohim ocurre por lo menos 31 veces, mis hermanos, solamente en el libro de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 ocurre 31 veces, mis hermanos, donde se enfatiza su fuerza, su poder creativo, ¿no? So, muchas veces aquí, por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 1, en el principio Dios Elohim. Los cielos y la tierra estaba desordenada, ¿no? Estaban sobre toda la faz de la tierra. Y el espíritu de Dios Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, ¿no? Y se separó Elohim, la luz de las tinieblas, y llamó Elohim, la luz día, y la tiniebla llamó noche, y fue tarde y mañana. Y luego dijo en versículo 6, Elohim, tú puedes ver, ¿entiendes? Solamente en capítulo 1, de Génesis, aquí en Génesis, ¿no? Vamos a ponerlo aquí.
Cuando llegamos a Génesis, capítulo 1, aparece 31 veces este nombre Elohim. So, esto está hablando básicamente de la fuerza y el poder, ¿no? En otras palabras, creador. So, tenemos que reconocer la importancia de quién es Elohim. Entonces recuerda que estuvimos hablando en las otras doctrinas que Él es el Rey Supremo de todo. Por esa razón nos tenemos que someter a la soberanía de Dios, porque Él es Elohim. Su fuerza y poder, Él es el creador de todo, de absolutamente todo. Y a nosotros se nos olvida eso. Él es el Elohim, ¿no? Ahora, el nombre Yahweh, ¿no? O Jehová, Yahweh o Jehová o Señor mayúscula, mis hermanos. ¿Ves? Ahí, mis hermanos, es un poco diferente. Es casi siempre usado para expresar, mis hermanos, para expresar, su autoexistencia, para expresar su autoexistencia. Este es el Yahweh, el Señor mayúscula, mis hermanos. Especialmente cuando está relatándose, mis hermanos, con la humanidad. Adonai quiere decir amo. Adonai es amo. Él es el amo. Amén. Él es el amo. En otra palabra, esto es, amo es autoridad de Dios. Autoridad de Dios. ¿Tiene sentido? La gente dice, bueno, y en muchas Biblias simplemente pone Dios, 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 Dios. Yo comprendo, mis hermanos, pero en hebreo, nosotros hemos traducido todo Dios en la versión español, básicamente. Pero la razón por qué en hebreo es bien específico, porque en el idioma de los hebreos, ellos siempre reconocen que un nombre representa un carácter de la naturaleza de Dios. Y era importante de recordarle todo el tiempo al pueblo de Dios que Elohim es el creador, ¿no? Yahweh es autoexistente. Adonai, Él es la autoridad máxima, el amo. Y siempre se usaban los nombres específicos, ¿ves? Específico era el nombre específico, sea Yahweh, sea Adonai, sea Elohim. Siempre se usaba en una forma bien específica porque quería comunicar, ¿ves?, una verdad directa, no como tú y yo hoy en día, donde realmente nos cuesta a nosotros apreciar quién es Dios. En este caso, ahora, si nosotros comprendemos los primeros nombres de Dios, y es importante, créame, esta doctrina. Déjeme ilustrarlo. En la ilustración, cuando Moisés se negó en regresar a Egipto, una de sus excusas era que él no conocía a Dios por nombre. ¿Te recuerdas? ¿Y quién le voy a decir? No, así lo dijo, ¿no? En Éxodo capítulo 3, versículo 13, ¿no? Dijo Moisés, y aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, y el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Lo que él no esperaba que Dios le iba a contestar, y Dios le contestó y le quitó las alas. Él no hallaba qué decir en ese momento.
Pero esa fue una de sus quejas. Bueno, yo no puedo ir allá a representar y hablar con tu pueblo, ni mucho menos con el faraón, porque ni conozco tu nombre. Y cuando le dio el nombre, le dijo, hey, yo soy el que yo soy, ¿no? A decir esto, él quiso decir que él no comprendía con suficiencia, hablando de Moisés, acerca de la autoridad de Dios. Él no lo comprendía. ¿Y quién es este Dios? Dios resolvió este problema con revelarse a sí mismo como el que yo soy. Esto es Jehová. El autoexistente. No tengo principio y no tengo un fin. Y ahora, ¿cómo es que yo debo de aplicar esta verdad, mis hermanos, en mi vida? ¿Cómo es que yo la debo de aplicar en mi vida? Ya que Dios se revela a sí mismo en sus nombres, múltiples de nombres, los cristianos deben comprenderlos para servirle mejor a Él.